¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer acompañarlos nuevamente y hoy nos vamos a meter en el terreno de la educación. Un terreno en el que los gobiernos creen que saben, que tienen la última palabra. Es un terreno explorado muchísimos años, pero que ha cambiado. Y esos cambios tienen que ver con la llegada del mundo digital. El mundo digital que le ha sumado contenido e información a generaciones que viven estimuladas justamente por el contacto con las tecnologías de la información. No solo se trata del contenido, de tener guías, de un líder que trate de inspirar, sino se trata de administrar información, de jerarquizarla, de decidir qué es lo importante y cómo la tecnología forma parte del proceso del aprendizaje. Los desafíos de la educación en foco hoy. Somos parte de una era de estímulos constantes. Muchos la adquirimos con el tiempo, pero los jóvenes nacieron en esta era. Acostumbrarse a una abundancia de estímulos es un desafío para la educación. Concentrarse en una sola cosa se vuelve insuficiente. La mente empieza a pedir más. ¿Cómo resolvemos esto en el aula? Con la tecnología, con internet, los docentes ya no tenemos más, no somos más los dueños del saber, del conocimiento. Porque hoy eso está a un clic. Sí somos, y tenemos que asumir ese rol, los guías. Tenemos un nuevo desafío, ser guías de esos no iluminados, de esos alumnos, de esos educandos. Guiarlos para que sepan dónde encontrar el conocimiento, para que sean reflexivos, para que sean críticos, para que tengan un pensamiento crítico frente a la vida. Creo que ese es nuestro desafío del siglo XXI. Y lo cierto es que conviven en estos años escuelas del siglo XIX, aún, con formatos del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces vos tenés 3 siglos conviviendo en el sistema educativo y eso no es fácil, es complejo. Por eso es un gran desafío para los docentes incorporar las nuevas tecnologías, no negarlas nunca, pero a su vez seguir siendo los guías de los alumnos, porque somos sus referentes, nos guste o no, somos el espejo donde ellos se miran. ¿Y cuál es otro de los desafíos? Escucharlos, conocerlos, entenderlos, saber qué les pasa, qué les está pasando, por qué tienen algunas de las actitudes que tienen, por qué se comunican de la forma en que se comunican. ¿Por qué están todas las 24 horas conectados? ¿Están conectados y están comunicados o solo están conectados? Y para saber eso, tenemos que conectarnos, tenemos que comunicarnos con los medios con los que ellos lo hacen. Es decir, no negarnos a tener un Facebook. El Facebook ya lo están dejando, ahora usan Instagram. Bueno, metámonos en Instagram, pero no para espiarlos, sino para entenderlos, para poder comunicarnos. Yo en la dirección de la escuela recuerdo como anécdota que no tenía Facebook y no quería tenerlo, y uno de mis hijos, el más grande, me dice: papá, vos tenés que tener Facebook porque los pibes te van a hablar. Y es verdad, a mí me han contado muchísimas cosas a través de Facebook que de otra manera no lo hubieran hecho personalmente. O el primer acercamiento a través de un mensaje. No tengo una mirada apocalíptica, sino al contrario. Me parece que es un lugar donde las instituciones educativas tienen la posibilidad de crear transformaciones e innovaciones. Y ahí es donde debemos cambiar el modelo de transmisión de la escuela formal, de la imprenta, ligar a la imprenta, y pensar, bueno, la información está, la cantidad de información está, los alumnos pueden acceder a esa información. Ahora, ¿cuál es el criterio de acceso? ¿Qué es lo que pueden hacer con esa información? Creo que el plus que tiene Internet y todas las tecnologías tiene que ver con la posibilidad de producir conocimiento, producir información. Es decir, el alumno tiene acceso, pero también tiene la posibilidad de crear textos, crear con imágenes, con sonidos, algo que nosotros, los que trabajamos hace muchos años de educación, antes lo veíamos como impensable.
Y los alumnos ahora tienen esa capacidad y están produciendo textos. Yo no tengo esa visión de decir, bueno, los chicos no leen más, sino creo que al contrario, leen en otros formatos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros que venimos desde otra tradición, desde otra lógica, valorizando siempre el texto escrito, para incorporar esos saberes que los chicos lo tienen y que los aprendieron por fuera de la escuela? Me parece que ahí está la innovación y donde además los docentes están produciendo transformaciones y cambios. No hay tanto una separación. Me parece que ya muchos estamos interesados en transformar esas cuestiones y los alumnos además impulsan desde abajo a esas transformaciones. Parece que hay que formarnos en esos lenguajes, aplicar todos los conocimientos que tenemos, que son valorables, que los alumnos por fuera tampoco lo adquieren, porque aprende cuestiones que tienen que ver con creaciones de mundo, con el juego y demás, y bueno, eso como nos puede servir para aprender ciencia, aprender escritura, matemática, música, arte. Eso me parece que es lo que tienen de plus estas tecnologías que no lo tenía el libro. Los jóvenes, los adolescentes, son en realidad los mejores lectores, porque su imaginación no se estrechó con cosas aburridas como la responsabilidad, el trabajo o el dinero. Los chicos son filósofos, son capaces de extraer de cualquier formato una información. Entre la curiosidad y el multitasking parece estar la clave de aprender. Y adentro del aula hay toda una discusión, Ciro, porque hay docentes que dicen, no, adentro del aula el celular apagado, adentro del aula el celular lo dejan en una cajita. Y hay otros que no, que te dicen, no, nosotros trabajamos con el celular. Yo creo que hay que permitir el celular adentro del aula y adentro de la escuela, pero con reglas claras, como te digo. Si vos ves que estás dando la clase y te están sacando fotos para hacerte un meme o una broma, bueno, no, porque transgrediste lo que habíamos pactado. Ahora, si vos estás dando clase y decís un término y un alumno te lo googlea y te lo rebate, no te enojes. Al contrario, decirle, a ver, che, ¿de dónde sacaste la definición? Ah, de Wikipedia. Ah, pero ¿estás seguro que lo que está en Wikipedia es todo valedero? Y no sé, profe, bueno, vamos a charlarlo. A ver, vamos a buscar en otros lugares. Y ahí viene el ida y vuelta usando la tecnología. Después han hecho cosas fantásticas con la tecnología. Hace poquito hicieron, en ocasión del Día de la Independencia, una escuela en Facebook, por WhatsApp, crearon un grupo de WhatsApp de todos los congresistas de Tucumán de 1816. Y se imaginaron ellos el diálogo entre la Prida, entre Belgrano, entre Gorriti, estuvo buenísimo. Entre los curas, bueno, entre San Martín que le decía, che, viejo, saquen la independencia, ya, en estos términos. Y vos por ahí decís, uy, qué falta de respeto, ¿cómo San Martín va a decir, che, loco, saquen la independencia? Pero esos pibes, para hacer ese diálogo, estuvieron leyendo, estuvieron investigando, que a lo mejor, de la forma convencional que vos venís, en el pizarrón ponés, bueno, 9 de julio, Día de la Independencia, a ver, averigüen por qué, bla, 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 lo tradicional. Y por ahí los pibes que hacen, agarran el libro, lo leen o buscan, copian y pegan. ¿Y qué les quedó? Pero al inventarse esto, para mí es fantástico. Otro Facebook habían hecho en la oportunidad de la Revolución de Mayo, que estuvo buenísimo también. Diálogo entre los próceres, con perfiles de Facebook. El texto no es solo escritura, sino es que es imagen, sonido, movimiento, arte. Entonces la interpretación no es solamente principio, desarrollo, desenlace, sino tiene que ver con un poder de síntesis. Un alumno que logra transmitir en su tiempo libre o inclusive puede producir conocimiento y plasmarlo en un Twitter, está haciendo síntesis. Eso es un proceso de abstracción que muchas veces a los adultos nos cuesta escribir en Twitter. Entonces la capacidad que tiene un alumno de hacerlo o de plasmar o la comprensión del modo de síntesis que tiene que ver con la imagen. Sí tiene dificultades en lo que pueden ser los textos extensos, escriturales y demás, pero también eso tiene que ver con el cambio de los modelos de alfabetizaciones. En su momento teníamos la imprenta creó la escuela tal cual la tenemos ahora todavía, que es la escuela de la modernidad, donde la alfabetización era aprender a leer, escribir, a sumar y a restar, la matemática fundamentalmente, estábamos alfabetizados. Esa alfabetización ahora no alcanza.
El alumno se mueve en otro mundo, nosotros nos movemos en otro mundo, no nos alcanza a nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que incorporar, aquellos lenguajes que no son los tradicionales, que no son parte de la escuela tradicional y que tienen que ver mucho con el lenguaje artístico, que siempre estuvieron también en las instituciones educativas, pero siempre periféricamente. No, hay que incorporarlos y el alumno en la actualidad tiene que aprender a manejar esos lenguajes, que son la imagen, el sonido, la escritura. Es decir, no dejar el libro de lado, al contrario, ¿no? Ahí tomar esta idea que es importante que cuanto más acceso tengamos a diferentes soportes, más posibilidades tienen nuestros alumnos. Es decir, ese es abrir el mundo y no obturarlo. Tal vez fruto de la era industrial. A los adultos del mundo analógico se nos impone la lógica de desechar todo lo no productivo muy rápido. Perdemos de vista nuestro propio cableado mental. Yo creo que fue un impacto muy fuerte para la inclusión el tema del proyecto Conectar Igualdad, que si bien tiene un montón de críticas, pues dice, oh, porque en las escuelas no funcionaba internet y nada, el solo hecho que un alumno tenga un dispositivo que pueda verlo, manipularlo, organizar información, lo use para jugar, implica toda una transformación. Es lo mismo que en una casa haya una biblioteca. Es una accesibilidad. No es lo mismo el chico que no tiene un libro a que aquel que tiene una biblioteca. Y eso me parece que es importante. A nosotros nos llegan chicos, por ejemplo, en la facultad, que los vemos en las clases con su netbook del proyecto Conectar Igualdad y las siguen usando, porque ya las usan como si fuera el cuaderno, pero además tiene la posibilidad de la conectividad a una biblioteca, a una fuente de información, a producir un texto ahí. Los chicos lo usan cotidianamente, hacen un machete y lo pasan por su grupo de WhatsApp. O sea, es como que para ellos es natural. Entonces esa naturalidad, esa transparencia aparente que hay, la escuela debería potenciarle y decir, bueno, con esto cómo promovemos la producción de proyectos que las incluyan, que tengan que ver con una reflexión crítica del uso de las tecnologías, pero también me parece que la posibilidad, a diferencia de lo que era antes, la posibilidad de producción de textos. El docente es un trabajador, empecemos por ahí, es como cualquier otro trabajo, solo que tenemos muchas responsabilidades que en otro trabajo por ahí no las tienen. Tenemos las responsabilidades de formar, de instruir y de educar si querés. Aunque también esto está en discusión, te dicen, educa a la familia, la escuela instruye. Nosotros también educamos. Y educamos sobre todo con el ejemplo, Ciro. Estamos permanentemente siendo observados en lo que hacemos en el aula, afuera, en las redes sociales. A todos los que nos hemos educado en las eras previas a la revolución digital, a la llegada de Internet, con un impacto mucho, pero mucho más fuerte que la llegada de la imprenta a la sociedad medieval, nos ha pasado lo mismo. Es difícil imaginarnos en un aula de hoy con las herramientas de ayer. Lo interesante es ver cómo se complementan esas posibilidades, la del aprendizaje y la de tener la información literal, en el alcance de la mano. Este desafío es más para los docentes que para los alumnos. Por eso es interesante que contrapesemos ambas miradas, para poder complementar la idea de aprender y de hacerlos acompañados de un adulto, que debe ser el guía permanentemente, como lo fue antes, pero desde otro lugar. Los invitamos a que sigan nuestro programa en las redes sociales. Estamos en Foco, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y los esperamos para la segunda parte de los desafíos de la educación.